La tarde de este lunes, José Hernández González, de 49 años, piloto de un camión de volteo, embistió a un motorista en el kilómetro 189 de la RN9, provocándole la muerte de forma inmediata. La víctima mortal fue identificada como Jorge Antonio Funes Méndez, de 47 años, originario de San Sebastián. El camionero continuó su marcha hasta el kilómetro 200 con la motocicleta atascada en la parte frontal, hasta que ambos vehículos se incendiaron. Agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron al camionero, quien a pesar de lo ocurrido agredió a periodistas locales. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información para ampliar, pero antes vamos a darle la bienvenida a María Luisa Gómez. María Luisa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alberto, gracias a ustedes, amigos televidentes, gracias por sintonizar también a esta hora, empezando la semana bien informados. 24 meses después de la pandemia, guatemaltecos hablan sobre la gestión del presidente Yamatei y esta noche le contamos cuál es su evaluación final. Salud confirma inicio de jornadas de vacunación para niños de entre 6 y 11 años que recibirán dosis de Moderna. Adolescentes se pueden aplicarse dosis de refuerzo. Vacunas Sputnik V vencidas y por las cuales el país perdió 95 millones de quetzales aún no son dadas de baja ni desechadas por investigación del Ministerio Público. Ejecutivo propone un subsidio de 5 quetzales por galón de diésel para paliar la crisis de los combustibles. También buscaría fondos para tarifa social de la energía eléctrica. El exfiscal contra el crimen organizado, Ronnie López, alega inocencia y señala que colaborador eficaz cambió su versión por el crimen de José Armando Melgar Moreno. Estados Unidos está profundamente preocupado por la posición de China de alineación con Rusia frente a la guerra en Ucrania, según una funcionaria de la Casa Blanca. Electroral, el único suero sin preservantes, presenta. Fíjate, el variable comportamiento de los precios de los combustibles, el Ejecutivo alista una iniciativa para subsidiar en 5 quetzales solo el galón de diésel. Se tiene previsto que la propuesta reciba la firma del presidente de la República y luego se traslade al Congreso. Tras varias reuniones fallidas en las que no se han alcanzado consensos en una mesa técnica del Congreso, el Ejecutivo alista una iniciativa que podría ser conocida mañana por el Consejo de Ministros, con la que se busca subsidiar en 5 quetzales el galón de diésel. La propuesta se tiene previsto que se traslade al Congreso para su aprobación y forme parte de un paquete de propuestas en las que el Ejecutivo también buscaría fondos para aumentar la cantidad de beneficiarios a la tarifa social de la energía eléctrica. La intención es que sea una devolución, es decir, una especie de subsidio fijado en 5 quetzales por galón, que será manejado a nivel del importador, pero evidentemente con la obligación del importador de trasladarlo abajo de la cadena. Es decir, el importador le tiene que bajar 5 quetzales, si así es aprobada finalmente, por galón al diésel que le vende al gasolinero y el gasolinero trasladarlo. Las autoridades aseguran que la intención es subsidiar únicamente el diésel por ser el tipo de combustible más utilizado por el transporte comercial en el país, el cual traslada productos básicos que se han visto encarecidos por el aumento en el precio de la gasolina. La instancia de jefes de bloque se declaró en sesión permanente para continuar analizando las propuestas. La iniciativa del Ejecutivo también pretende incluir a 175,000 familias más a la tarifa social, sumado a los aportes para agroinsumos a unas 200,000 familias. La propuesta también incluye la subvención al gas que días atrás se aprobó. A lo interno de una mesa técnica también se están analizando 4 iniciativas de ley relacionadas a la exención de impuestos, pero ¿qué pasará con ellas? Tendríamos que ver en conjunto si le vamos a dar dictamen desfavorable o en unas tiene fertilizante, en otras tiene subsidio, en otras tiene exoneración de los impuestos. Entonces, si nos vamos a la exoneración de impuestos, estamos tocando el Código Tributario, estamos tocando el Decreto 2792, el 2692, la Ley del IVA, la Ley del ICR. A eso le sumamos nosotros lo que es la reprogramación del sistema de la administración tributaria. No va a ser para hoy. Si queremos algo, hagámoslo bien y hagámoslo lo antes posible.
Se tiene previsto que luego de que la propuesta reciba la firma del presidente de la República se traslade al Congreso para que comience su discusión, aunque queda abierta la posibilidad de que cualquier diputado presente una moción para incluirla en los plenos de martes o miércoles. Con imágenes de Elmer Vargas y Roberto López, informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. Bueno, y la nueva subvención al gas propano aprobada por el Congreso posiblemente cobrará vigencia hasta el 1 de abril. Esto debido a que se está a la espera de que se termine de elaborar el reglamento que ordena la ley y al salir publicado entrará en vigor y estaría vigente hasta el 30 de junio. Las autoridades informaron que durante ese lapso los precios a pagar deben ser los siguientes. Por el cilindro de 10 libras, 49 quetzales, el de 20 libras, 90, el de 25 libras, 122 y el de 35 libras, 171 quetzales, siendo los mismos precios que estuvieron vigentes de diciembre a febrero con el primer subsidio. Bueno, ¿y cómo deberíamos los guatemaltecos enfrentar la crisis económica? Pablo Saeta habló con un experto en materia financiera. Esto surge debido al alza de los precios de varios productos, así que vamos a escuchar de inmediato a Paula. Bienvenida, Paula. María Luisa, Alberto, ¿cómo están? Miren, ante el imparable incremento de los precios de la canasta básica, del combustible y del gas propano, la forma de vida debe cambiar. Y es que para poder cuidar nuestros ingresos debemos tener nuevos hábitos. Y hoy el educador financiero César Tánchez nos da algunas recomendaciones que sé que les van a servir. Actualmente se vive una creciente inflación con un récord histórico en Estados Unidos de 7.9, que ha sido el más elevado en 40 años. Y con el conflicto entre Rusia y Ucrania, la situación podría complicarse más. Todo eso ha repercutido en el alza de los precios de varios productos y ya la billetera de los guatemaltecos está siendo golpeada. Estamos apenas en un proceso donde la situación todavía puede ponerse más difícil de lo que ya está. Estamos obviamente comenzando a resentirnos de que estamos teniendo una baja de nuestro poder adquisitivo. Ante esta situación es necesario que todos tomemos medidas para ajustar nuestras finanzas y uno de los consejos de Tánchez es que seamos exageradamente cautelosos en lo que gastamos y que pensemos mucho en los gastos grandes que debemos hacer. Además, podríamos cambiar nuestra forma de llevar los compromisos financieros. Mi consejo es diluirlo en el tiempo, es decir, pactar tiempos más largos para que nuestras cuotas sean más pequeñas, aunque paguemos más intereses, pero vamos a tener la tranquilidad de que sea una cantidad que podamos manejar dentro del presupuesto para que nosotros tengamos esa disponibilidad si la situación financiera se pusiera más complicada. Es importante que tome un poco de dinero para ahorrar, pues en situaciones financieras desafiantes se debería de tener liquidez. Otro consejo es desarrollar alternativas para generar más ingresos, es decir, tener 2 o 3 fuentes para que si una se complica, de las otras 2 podría recibir recursos. Tánchez agregó que comprar productos sustitutos puede funcionar, aunque tendrá que evaluar si lo que es más barato es de mejor calidad y le funcione. Pero no podemos dejar de mencionar a quienes están teniendo una oportunidad de la crisis. Si usted es uno de ellos y no está siendo afectado, es momento de que realice inversiones consistentes a largo plazo. Y Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala, aseguró que a pesar de los precios al alza que se están experimentando en el país, se tiene la meta de inflación del 4% para el 2022. Recinos afirma que es la inflación importada la que está afectando, pero que cuentan con los instrumentos monetarios para controlar una posible escalada inflacionaria en el país. La inflación podría variar dependiendo del desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania, y eso podría hacer que la situación mejore o empeore, así que será de esperar. Recuerde que mañana regreso con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Electoral, el único suero sin preservantes, presentó. Bueno, y la situación económica para muchos guatemaltecos empezó a complicarse desde la pandemia. Hay quienes quedaron sin empleo, otros tuvieron que cerrar sus negocios, hubo quienes le disminuyeron su salario y así se tuvo que adoptar una forma distinta de vivir. Así es, María Luisa, 2 años después de la pandemia, ahora el golpe económico vuelve con el conflicto bélico en Europa. Y hoy hablaremos con Germán Girón, él es el presidente del CACIF. Buenas noches, Germán, bienvenido a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, María Luisa. Qué gusto estar con ustedes esta noche.
Gracias por conversar con nosotros y hacerlo así con toda la audiencia, porque es una difícil coyuntura económica la que vivimos y la que se ve a futuro. ¿Cómo CACIF, porque entiendo que ustedes han hecho una propuesta, cómo ustedes proponen, precisamente, valga la redundancia, afrontar esta situación? María Luisa, en estos 2 años de pandemia, el sector productivo guatemalteco hizo frente a una situación totalmente inesperada. Estos últimos 24 meses de pandemia vivimos una serie de medidas de protección ante la crisis sanitaria que nos llevaron a limitar acceso, a limitar circulación, a reducir los aforos de restaurantes, hoteles, lugares de turismo y realmente a cambiar la vida de una forma que jamás alguien pudo anticipar. Saliendo de esta pandemia, por supuesto, ya vamos viendo una nueva normalidad que surge. Países alrededor del mundo han tomado la decisión de clasificar ya como una situación endémica esa pandemia que vivimos para que podamos salir a una nueva realidad en la cual se pueda hacer una desescalada de las medidas de contención y protección que fueron implementadas en esta pandemia. Y creemos que es un momento muy justo para hacer esa desescalada, porque la situación que se da en el otro lado del mundo con este conflicto bélico provocado por Rusia y en Ucrania, genera unas condiciones económicas que nos van a traer a Guatemala posiblemente grandes impactos económicos. Esos son impactos sobre los cuales el gobierno de Guatemala, los empresarios guatemaltecos y nuestra sociedad no tenemos ninguna capacidad de influir, pero sí que podemos tomar acciones para minimizar el impacto que esta situación nueva nos ocasiona a enfrentar a todos los ciudadanos guatemaltecos, tanto el sector productivo como la gran cantidad de guatemaltecos que consumimos productos que se transportan utilizando combustible, que se fertilizan utilizando fertilizantes que son derivados de esos productos químicos, productos panificados de granos que vienen de aquellas latitudes donde está la guerra en este momento. Entonces, como guatemaltecos, cada uno de nosotros debe recapacitar y tomar medidas que nos ayuden a ahorrar recursos que pueden ser importantes para nuestra sociedad. Germán, bien mencionaba un impacto económico producto de este conflicto. Ahora bien, se aprobó para 3 meses más el subsidio al gas propano y se está analizando un subsidio para el diésel. ¿Qué opinan sobre estos subsidios? ¿Creen que son una buena opción o hay mejores opciones? Alberto, históricamente el sector productivo guatemalteco siempre se ha pronunciado en contra de los subsidios, porque los subsidios interfieren con la oferta y la demanda. Realmente, con los impactos internacionales que se tienen en materias primas, cualquier medida que se tome localmente es un paliativo leve con relación a los impactos internacionales que pueden existir. La mayor preocupación que tenemos desde el sector productivo es que la macroeconomía de Guatemala está muy estable. Los éxitos con los cuales Guatemala enfrentó y ha salido de la pandemia han dado de qué hablar en toda América Latina, porque la reducción de la economía fue pequeña, cerca del 4%, y el crecimiento de la economía el año pasado superó el 7,5%. El presidente del Banco de Guatemala recientemente comentó que podría hasta alcanzar el 8%. Eso nos puede hacer sentir bien macroeconómicamente. Sin duda, los consumidores viven una diferente realidad, dependiendo de qué sector hablemos. Hay sectores que todavía no se recuperan, como son el sector de turismo, ciertos servicios a los viajeros o ciertos servicios de ocio. La realidad creo que fue mencionada por una entrevista que presentaron antes de mi intervención, y es que todos los guatemaltecos vivimos esta situación sin que exista una razón o una responsabilidad de actores guatemaltecos. Estamos viviendo condiciones mundiales, y son condiciones mundiales que dependerán, su temporalidad dependerá de acciones que no están en nuestro control, el conflicto bélico de Rusia y Ucrania. Es Entonces, decir, Germán, en otras palabras, para hablar con un lenguaje más básico para todos los guatemaltecos que a esta hora están en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, estos subsidios a mediano plazo podría generar un aumento en el índice de la inflación, que eso golpea fuertemente el bolsillo del guatemalteco. Sin duda, el incremento de precios en la inflación golpea todos los bolsillos. Y lamentablemente las acciones de corto plazo que pueden ocurrir con un subsidio pueden ofrecer un momento de respiro para la economía familiar,
pero no sabemos cuánto tiempo va a durar las condiciones que provocan esta inflación. Entonces, desde el sector productivo recomendamos mucha prudencia al evaluar estas variables que podrán afectar la macroeconomía guatemalteca, que es uno de los grandes baluartes que Guatemala tiene como destino de inversión y que pudiera provocar la generación de empleo y nueva inversión que genere más oportunidades de crecimiento a los guatemaltecos. Germán, usted mencionaba, mejor dicho, el CACIF en la propuesta, medidas de mitigación que los guatemaltecos podríamos poner en práctica. ¿Cuáles son? María Luisa, cada empresa, cada persona, cada ciudadano guatemalteco debe de pensar cómo puede ahorrar recursos que puedan ser escasos. El combustible se puede ahorrar aprovechando más horas del día, probablemente cambiando horarios de servicio, los horarios en los cuales los guatemaltecos circulamos. Justamente este último fin de semana, en varios países del mundo que aplican cambios de zona horaria, fue el cambio de zona horaria, precisamente. En Estados Unidos, este último fin de semana, cambió el uso de la hora, una medida que en Guatemala se evaluó hace muchos años y que fue descartada porque a algunas personas les causaba confusión. Pero mover la zona horaria, época en la cual tenemos más horas de luz, permite aprovechar el día, permite ocupar menos recursos de combustible para movilizarnos y pudiera tener alguna ventaja que esos horarios pudieran modificarse en beneficio del tráfico. La otra cosa es que los que consumimos, ya sea fluido eléctrico, consumimos agua, consumimos fertilizante, tenemos que racionalizar el uso. Han hecho estudios desde el sector agrícola que un buen acopio de agua e irrigación contribuye a que el valor o el valor que impone a una siembra, la fertilización, se maximice. Entonces, pudiera ser el momento de agregar a estos procesos de fertilizante que tenemos en Guatemala un esfuerzo en acopio de agua e irrigación. Estos son solo dos ejemplos. Creo que en cada uno de los diferentes sectores o actividades productivas existirán iniciativas que los guatemaltecos, así como enfrentamos la mitad ya hace 24 meses y de ella vamos saliendo, ahora nos toca enfrentar una nueva. Y sin duda los empresarios y el sector productivo de todos los guatemaltecos trabajadores saldremos fortalecidos de esta coyuntura. Así es lo que esperamos todos y como usted dice hay que hacer análisis importantes sobre qué es lo que puede funcionar para la población, que finalmente siempre es la que se ve afectada con todas estas situaciones. Agradecemos el contacto con el señor Germán Girón, presidente de CACIF. Muchas gracias. Que tenga excelente noche. Nos vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos con más información. ¿Qué novedades hay sobre la vacunación a niños de entre 6 y 11 años en Guatemala? Además, inicia investigación por vencimiento de vacunas Sputnik V. Ya regresamos. Continuamos. El Ministerio de Salud anunció que los niños de entre 6 y 11 años ya pueden recibir la vacuna contra el coronavirus. Los adolescentes también pueden aplicarse su dosis de refuerzo. Los niños de entre 6 y 11 años recibirán vacunas de la farmacéutica Moderna. El intervalo entre cada dosis será de 8 semanas. Los padres o tutores deberán registrar a los menores en la plataforma oficial del ministerio, informó este lunes el ministro de Salud, Francisco Coma. El día de hoy, y luego de haber sido analizados los estudios científicos para tener la certeza de que esta decisión era la correcta, podemos oficializar que tenemos ya la disponibilidad para entrar a vacunar a aproximadamente más de 2 millones de niños de 6 a 11 años de edad. Las autoridades anunciaron que las dosis de refuerzo para los adolescentes de 12 a 17 años serán de las farmacéuticas Moderna o Pfizer. El intervalo mínimo para administrar estas dosis es de 4 meses posterior a la segunda dosis. La verdad, es un buen momento, creo que son buenas noticias para el país. Contamos con el biológico, contamos con las jeringas, contamos con vacunadores, contamos con estrategias diferenciadas que incorporarán a distintos actores. A pesar de este anuncio, Guatemala avanza con paso lento en la vacunación contra el coronavirus. Según el portal Nuestro Mundo en Datos, es el país menos inmunizado de América Latina. El 40% de la población tiene al menos una dosis. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler.
Padres de familia y maestros en Quetzaltenango celebran la noticia de que sus hijos y estudiantes entre las edades de 6 y 11 años serán inmunizados contra el COVID-19. Este miércoles se podría comenzar la vacunación. Salud prevé inmunizar en Quetzaltenango a por lo menos 16,000 menores de edad, mientras que en la cabecera departamental la cifra de niños a vacunar es de 21,029. Se inmunizará en los puestos y centros de salud y brigadas de salud irán de casa en casa en las comunidades rurales. Mientras, en Quiché, el desorden impera en la vacunación contra el COVID-19 en niños. El fin de semana se vacunó a niños en San Pedro Jocopilas. En la mayor parte de centros de salud de Quiché se esperan los lineamientos para inmunizar. La directora del área de salud central desconocía que ya se estaba vacunando en San Pedro Jocopilas y aseguró que en todos los centros de salud ya se estaba vacunando a los niños, mientras que en esos centros asistenciales no habían menores esperando. Los padres de familia están confundidos de cuándo pueden llevar a sus hijos. Y mientras se discute el tema de la vacunación, en Huehuetenango 238 niños y bebés de la Escuela del Centro de Educación Integral de Cambote regresaron a las aulas con la nueva normalidad, que incluye controles en los ingresos y el distanciamiento en los salones. Volver a tener la alegría en las aulas representa un desafío, afirmó la maestra Celeste Rojas, quien preparó naves espaciales para los escritorios que son ocupados por sus alumnos y con esto motivarlos para que aprendan con responsabilidad. En este establecimiento educativo, madres, padres y los estudiantes ingresan en grupos de 5 por burbuja para trabajar 1 hora diaria. La educación llega porque la comunidad educativa está unida, señalan los maestros. Mire, y entre el 1 y el 7 de abril próximo vencen 1.9 millones de dosis de Moderna, que son los últimos lotes del componente en el país, y pese a que se inició a vacunar a los menores de 6 a 11 años con esta dosis, de momento el país no tiene ninguna negociación para comprar más vacunas de este tipo, ya que todas las que han llegado al país han sido mediante donativos. Según cuestionaron diputados durante una citación en el Congreso, la respuesta de las autoridades de salud es que a nivel de despacho ya están analizando el tema. Miren, y en febrero vencieron 1 millón de vacunas Sputnik V. Sin embargo, a la fecha no han sido dadas de baja del inventario. A solicitud del Ministerio Público hay una investigación en desarrollo por su caducidad. Pese a que ya están vencidas y de momento no pueden ser aplicadas a la población, las vacunas Sputnik V que han caducado no pueden ser todavía dadas de baja del inventario o desechadas. Así lo solicitó el Ministerio Público debido a un anticipo de prueba que está coordinando con un juez, según confirmaron fuentes del ente investigador. Durante una citación en el Congreso, delegados del Ministerio Público reconocieron la petición del ente investigador que está relacionado con diligencias por el vencimiento de las dosis. Quisiera agregar algo con relación al proceso de baja de las vacunas. El 7 de marzo tuvimos la visita del Ministerio Público y el 9 de marzo le giraron una nota al señor ministro que no se debe realizar ningún procedimiento de baja porque está en investigación. Las diligencias están a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción. Adicional al tema de vencimiento de vacunas, también hay una investigación por la negociación hecha con Rusia. En 16 días el país perderá más de 230 millones de quetzales si se vencen alrededor de 2.9 millones de vacunas Sputnik V, las cuales se sumarían al millón de dosis que caducaron el 28 de febrero pasado. Según el promedio, a diario se aplican unas 5,000 dosis de esta vacuna, por lo que al hacer el cálculo por 16 días se establece que únicamente podrían colocarse unas 80,000 dosis a la ciudadanía. Guatemala actualmente se encuentra analizando la adenda con Rusia para determinar cómo actuará ante el contrato con el que podría comprar otras 4 millones de dosis de vacunas Sputnik Light. Con imágenes de Elmer Vargas y Roberto López, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Hay más información. 24 meses después de inicio del contagio del COVID en el país, los guatemaltecos cohabitan con esta enfermedad ya de manera casi normal. Quizá esta sea una de las primeras conclusiones del estudio de Prodatos para Prensa Libre y Guatevisión, que encuestó a un grupo de guatemaltecos. Aquí tenemos algunos de los datos más relevantes. Los guatemaltecos han cambiado su forma de vivir debido al COVID.
Pero para encontrar esta normalidad han sido 24 meses llenos de complicaciones. El estudio hizo una estimación que establece que 2.5 millones de personas se contagiaron con COVID. Esta es una cifra mayor a los 786,000 guatemaltecos que registra el Ministerio de Salud. El número se proyecta a partir que 1 de cada 5 encuestados dijo haber padecido la enfermedad. Y la diferencia entre el dato oficial y la proyección de otros datos tiene que ver con la gente que se fue a hacer la prueba y dio positivo, mientras que su núcleo familiar optó por no hacerse la prueba, pero sí recluirse. Así que un dato no excluye al otro. El COVID pareciera ser un fenómeno particularmente urbano. Tanto en capital como urbano interior, 1 de cada 5 guatemaltecos dijeron infectarse, mientras que en el área rural fueron 1 de cada 10. En cuanto al bolsillo de los guatemaltecos, la enfermedad impactó de distintas maneras. Un 42% recibió el kit que el gobierno entregó para tratar la enfermedad, pero otro 57% no. Este grupo, en apariencia, fue el que más gastó. Prodatos preguntó por la escala de compras por la enfermedad. Casi un 80% no gastó o gastó poco menos de 1,000 quetzales. Pero veamos este otro 20%, que podría proyectarse sobre cerca de 500,000 personas. De ese grupo, un 10% gastó entre 1,000 a 2,000 quetzales. Un 4.1% reportó compras de pruebas, medicinas y otros elementos hasta por 5,000 quetzales. Y un 6.4% gastó más de esa cifra. Los guatemaltecos aprendimos a vivir con el COVID, aunque la muerte en la pandemia estuvo presente. 1 de cada 10 entrevistados reconoció que por lo menos un familiar había fallecido por el contagio. Pero 24 meses después, y con 3 olas de contagio, la confianza para salir a los lugares públicos ha comenzado a regularse. De hecho, los guatemaltecos confían más en salir a lugares en los que ellos pueden tener el control de horarios y presencia. Por ejemplo, cuando se les preguntó por los lugares a los que les preocupaba acudir, donde menos preocupación o mayor confianza hay, es en los centros comerciales, con un 69%. Le siguen los restaurantes con un 62%, visitar un pueblo, asistir a un servicio religioso y en última posición, una boda o reunión familiar. El denominador común en estos casos es, entre mayor control y distanciamiento tenga a una persona, mayor es el nivel de confianza. ¿Y a todo esto? ¿Qué opinión queda en la mente de los guatemaltecos respecto a la reacción del gobierno? La administración de Alejandro Yamatei inició con una aprobación del 83% en las acciones de combate al COVID. En 2020, Prodatos midió por 6 meses el estado de ánimo nacional. En este tema, la caída fue pronunciada hasta septiembre de ese año. La última medición se corrió en marzo de este 2022. Entre aquel distante septiembre y ahora, el país enfrentó 2 olas de coronavirus, 2 cambios de ministros, la compra de vacunas, particularmente Sputnik, la adquisición de varios préstamos y una recuperación económica a finales del año pasado. El resultado de la opinión de los guatemaltecos deja con un 19% la aprobación del presidente Yamatei y su gabinete. Mañana veremos la opinión que los guatemaltecos tienen sobre la vacunación y su deseo a inmunizarse contra el COVID. Bueno, cambiamos el tema y vamos a salud. ¿Qué podría ser por usted una dieta basada en plantas? En la siguiente cápsula de salud le compartimos la respuesta. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Los investigadores han estudiado la relación entre la ingesta de alimentos de origen vegetal y diversas dolencias en muchos estudios, así que comer frutas, verduras y granos integrales es bueno para ti. Hay muchas razones para seguir una dieta basada en plantas, pero quizás la más común son los beneficios para la salud. Una dieta basada en plantas puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes, presión arterial alta, obesidad y ciertos tipos de cáncer. Una dieta vegetariana bien planificada es una forma saludable de satisfacer las necesidades nutricionales de personas de todas las edades, incluidos niños, adolescentes y mujeres embarazadas o lactantes. La clave es ser consciente de tus necesidades nutricionales para que planifiques una dieta que las satisfaga.
Otra consideración es el costo. Puede ser un desafío servir comidas saludables con un presupuesto ajustado. Las comidas sin carne se basan en frijoles, lentejas, vegetales y granos integrales. Estas proteínas de origen vegetal tienden a ser menos costosas y ofrecen más beneficios para la salud que la carne. Con información de Mayo Clinic, para Noticiero Guatevisión, Pamela Valdés. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Volvemos con los mensajes que ustedes nos han compartido al sistema de Guate Reporta, además de información relacionada con el ex candidato a la presidencia, Mario Estrada. No importa la hora, no importa el lugar. Llama a los expertos, estamos preparados para darte una asistencia segura. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Tenemos ya nuestro segmento Guate Reporta. Como siempre agradecemos todos los mensajes que nos envían. El primer reporte que les vamos a presentar es sobre una alerta para automovilistas que usan la ruta por la colonia Las Tapias en la zona 18 de la ciudad capital. En este lugar hay una cuchilla y una intersección a San Pedro Ayampuc. El problema es que constantemente se registran accidentes de tránsito que involucran todo tipo de vehículos. Las posibles causas, según el reporte, son el exceso de velocidad, la falta de señalización vial y el desconocimiento de las condiciones del tramo, pues hay una curva pronunciada. Ante esta situación, nuestro televidente pide a las autoridades de tránsito que implementen un plan que reduzca las estadísticas de estos hechos. Y Walter Ramírez nos envió un reporte para dar a conocer la contaminación que a diario se registra en el lago de Atitlán. Las imágenes se muestran la tubería de aguas servidas que desembocan en el lago. Según nuestro televidente, la municipalidad de Panajachel en Sololá construyó una especie de viaducto supuestamente para ocultar el trayecto de las aguas servidas. Sin embargo, la contaminación está a la vista en el muelle de lanchas que de Panajachel se dirigen a San Pedro La Laguna. Mire, Emilia Cabrera Bolaños nos compartió fotografías para dar a conocer el mirador Cacasihuán de San Juan La Laguna, Sololá. Nuestro televidente reportó que hace unos días visitó el lugar y destacó la vista hacia el lago de Atitlán y lo pintoresco. Cabe agregar que San Juan La Laguna cuenta con varios miradores desde donde se pueden apreciar los volcanes que rodean el lago y son ideales para disfrutar del contacto con la naturaleza. En CFS Corredores de Seguros contamos con un grupo de expertos que están preparados para una asistencia personalizada. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Vamos a cambiar de tema porque un grupo de veteranos del Ejército manifestó frente al Congreso de la República para exigir la aprobación de 2 leyes que los beneficiaría con pagos por el servicio militar que prestaron durante el conflicto armado interno. La primera iniciativa fue presentada por el exdiputado Estuardo Galdames, quien enfrenta un proceso penal por presunta corrupción. Esta propuesta incluye un bono patriótico por 5 años, que aún no define el monto. La otra propuesta fue presentada por el expresidente Alan Rodríguez, que les otorga a los militares mediante un programa cívico aportes de 20,000 quetzales anuales durante 3 años. La presidenta del Congreso, Shirley Rivera, se reunió con los veteranos y les prometió conocer las propuestas con los equipos de asesores. Bueno, y más noticias, un juzgado concedió por 4ª ocasión prórroga al Ministerio Público para investigar la procedencia de un helicóptero relacionado al ex candidato presidencial Mario Estrada. El juzgado de extinción de dominio autorizó 3 meses más para que el Ministerio Público concluya la investigación relacionada a este helicóptero con matrícula TG-MEO que se ha vinculado a Estrada, quien fue condenado en Estados Unidos por conspiración para traficar drogas. La Fiscalía de Extinción de Dominio es la encargada de la investigación de la aeronave, la cual lleva 3 años inmovilizada. En ese helicóptero se vio a Jimmy Morales y a las autoridades explicaron que se arrendó a una empresa. Volvemos con más información porque este día declaró Ronnie López en el caso manipulación a la justicia por muerte de Armando Melgar Moreno.
Continuamos con más información y la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público pidió este lunes en las conclusiones del juicio del caso Semuy 2 condena de 50 años de cárcel para César Montes, señalado de la matanza de 3 militares en 2019. El debate ha llegado a las conclusiones en el Tribunal de Mayor Riesgo E y este lunes el Ministerio Público pidió condenas contra los 9 acusados de la masacre a los soldados. Según la investigación, Montes fue la persona que dio la orden de atacar a militares el 13 de septiembre de 2019 en Semuy 2 en el Estor Izabal. En el referido lugar fallecieron 3 soldados y 5 más quedaron heridos. Como parte de la investigación, el Ministerio Público ha presentado ante la jueza el despliegue de llamadas que se hicieron cuando los soldados fueron atacados y supuestamente Montes tuvo conversaciones telefónicas con pobladores. Y el ex fiscal contra el crimen organizado, Ronnie López, este lunes declaró ante el Tribunal de Mayor Riesgo A y defendió su inocencia en el caso manipulación de la justicia. López señala que el colaborador eficaz Hugo Fonseca cambió su versión y hay indicios de que prueban la hipótesis que Óscar René Melgar Moreno los contrató para cometer el crimen de su hermano José Armando Melgar Moreno. El exfiscal expuso que el relato del colaborador eficaz en el Centro Preventivo para Varones de la Zona 18 tiene escenarios que se comprobaron. Según López, no tuvo ningún contubernio con Eric Melgar Padilla. Lo último de la entrevista que se hizo en la Zona 18, en la cual niego totalmente que yo manipulé al testigo. No le induje en absoluto que dijera un nombre en particular. Él lo señaló claramente. Él indicó que fue el señor Óscar René Melgar Moreno el que se acercó al lugar, perdón, el señor Óscar René Melgar Gramajo, el que se acercó con un pico rojo antes de llegar a cometer el hecho, donde les cambió la versión en cuanto que ya no iban a robar unas escrituras públicas y una laptop, sino que iban a matar al señor José Armando Melgar Moreno. Y a todos los detalles ustedes ya los conocen. Entonces yo en ningún momento niego rotundamente que yo manipulé o traté de inducir al testigo en su declaración que diera otra versión. Bueno, y vamos ahora con nuestra nota tecnológica porque recientemente se presentó una herramienta llamada Violeta. Se trata de un chatbot que puede ayudar a las mujeres a descubrir si se encuentran en una relación tóxica o sufren de algún tipo de abuso. ¿Pero cómo funciona? Pues se lo contamos a continuación. Conecta tu empresa con Comnet, el Internet empresarial de alta disponibilidad. Comnet, conectando un mundo mejor. Presenta. Gracias a la inteligencia artificial, una ONG mexicana ha podido crear una herramienta que es capaz de ayudar a las mujeres a saber si están involucradas en una relación tóxica o a saber si son víctimas de violencia en cualquiera de sus formas. Se trata del chatbot o sistema de respuestas por chat automatizado llamado Violeta, con el que se puede tener una conversación y ayudará a la persona a descubrir comportamientos abusivos de parte de su pareja. Sin embargo, sus creadoras, Floretta Meyerson y Sasha Glad, han mencionado que, aunque las respuestas están programadas por expertas en salud mental, no se trata de una psicóloga, sino es más bien una confidente que ayuda a identificar comportamientos abusivos. En última instancia, si la usuaria lo desea, puede ponerla en contacto con algún especialista para atender el problema de manera más profunda. Para hacer uso de este chatbot de manera gratuita, puede ingresarse al sitio holasoyvioleta.com o buscar su página de Facebook y conversar desde Messenger. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Conecta tu empresa con Comnet, el Internet empresarial de máxima velocidad. Comnet, conectando un mundo mejor. Presentó. Y luego de esta pausa, imágenes de terror no cesan por conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta y más información luego de la pausa.
La guerra en Ucrania sigue sumando víctimas. Este lunes, con la caída de un misil en Donetsk y ataques a varias ciudades en medio de la esperanza de un acuerdo en una nueva ronda de conversaciones ruso-ucranianas. Más de 2.8 millones de personas ya han huido de Ucrania, según cifras del lunes, día en que el Kremlin no descartó tomar el control total de las principales ciudades que ya están rodeadas, lo que implica una gran ofensiva militar. Estos últimos días los combates se intensificaron en las proximidades de la capital, una ciudad en estado de sitio, según el consejero del presidente ucraniano. La madrugada de este lunes, un edificio de 8 pisos del barrio de Obolon, en el norte de Kiev, fue blanco de un disparo de artillería y causó un muerto y 2 heridos. Más tarde, un bombardeo en otro barrio causó otro fallecido. Y una cámara de vigilancia ubicada en Kurenivka, en Kiev, captó el momento en que un misil ruso impacta en una zona residencial donde se encontraban varias personas caminando en el área. En el audiovisual se puede ver la magnitud del bombardeo que impacta en un bus colectivo. Autoridades ucranianas denuncian que continúan los ataques contra civiles por parte del ejército ruso. Este ataque dejó el saldo de 2 personas muertas y 70 personas fueron evacuadas de un edificio donde cayó el misil. Estados Unidos advirtió a China que no ayude a Moscú en su invasión a Ucrania. 2 diplomáticos de alto nivel de las 2 potencias iniciaron este lunes en Roma una serie de conversaciones sobre Ucrania en un contexto tenso por los informes del New York Times de que Rusia solicitó ayuda económica y militar a China para librar la guerra y eludir las sanciones occidentales. La Casa Blanca había publicado en un comunicado que mencionaba una discusión sustancial sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y destacó la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación entre Estados Unidos y China. Rusia niega haber pedido ayuda, mientras que China acusó a los estadounidenses de propagar noticias falsas. Y la comunidad internacional en su mayoría condenó el ataque ruso a una base militar en el oeste de Ucrania, a unos 25 kilómetros de la frontera con Polonia. Julia Riera, enviada especial de La Voz de América a Polonia, nos cuenta más detalles. Nos encontramos en el cruce fronterizo de Korchova, entre Polonia y Ucrania. A unos 25 kilómetros de este lugar, en la localidad de Yavoriv, se encuentra una base militar que fue bombardeada por al menos 30 misiles rusos durante la madrugada del domingo y que dejó a 35 fallecidos y 134 heridos, según indican autoridades locales. El ataque se produjo contra el Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad, una instalación donde las unidades de la OTAN entrenan con las tropas ucranianas. Gran parte de la comunidad internacional ha condenado la ofensiva al mismo tiempo que aumenta la vigilancia de esta zona por parte de las autoridades polacas y que también ha incrementado la preocupación por un eventual ataque de Rusia aquí en Polonia, país que forma parte de la OTAN y que podría provocar que la guerra se ampliara aún más. Por otro lado, siguen los esfuerzos diplomáticos para frenar este conflicto armado que ha provocado que más de 2.700.000 personas escapen de Ucrania como refugiados. Desde Korchova, Polonia, informó Julia Riera de La Voz de América. El Real Madrid consolida el liderato en la Liga Española, pero uno de sus jugadores es duda para el choque ante el Barcelona el fin de semana. Esto luego del corte. Bueno, y así nos despedimos esta noche agradeciendo su sintonía y recordándole que mañana regresamos con más noticias. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa. Buenas noches para todos nuestros televidentes. Recuerden que tenemos más información en nuestras plataformas digitales. Y nos vamos a despedir con la siguiente nota porque un equipo de la redacción de Guatevisión y Prensa Libre dedicó varias semanas a hablar con 24 personas, una por cada mes del confinamiento por la pandemia del COVID-19. La idea es que nos contaran sus retos, sus sufrimientos y también sus esperanzas durante la parte más dura del COVID-19 y esto fue lo que nos contaron. Hace 2 años, cuando se supo el primer caso en Guatemala, todo cambió.
Cuando inició la pandemia, yo tenía aproximadamente entre 7 y 8 meses de embarazo. Obviamente nos impactó porque rápido fue de los hospitales van a estar atascados de lo del COVID, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde la voy a tener? Hasta en mi mente pasó tenerla en la casa y decir no voy a salir. Lo que nos impactó a nosotros acá en este sector es que cuando empezó la pandemia veníamos y las funerarias estaban haciendo cola para enterrar, ¿verdad? Entonces solo miramos nosotros las paneles con los cadáveres y nos daba pánico, pues. Con las restricciones de horarios, cuando estaba todo desolado, pues eso afectó bastante. Cuando las autoridades nos detenían porque sacaban los permisos para transportarnos y las autoridades nos detenían, qué feo aquello, ¿verdad? Qué desolación. Nosotros éramos los encargados de estar velando para que se diera cumplimiento al estado de sitio. Algunas personas acataron las órdenes y otras obviamente las desobedecían. El primer día, cuando vino el primer caso, me acuerdo que estaba en la U y yo no podía usar el teléfono porque estaba en una actividad de la U. Y cuando salimos, yo no tenía internet, entonces no tenía mi teléfono y nos encontramos con unos amigos. Y nuestros amigos de una vez nos dijeron como, ya vieron que vino el primer caso, ya de una vez cerraron la U. Ya no salí, yo me quedé en la casa casi a los 2 años. Ahora este 15 de enero que empecé a vender de nuevo, pues me encerré mucho tiempo. Pues estos 2 años han sido duros. Yo creo que lo más impactante es ver tantas personas cercanas, tantos amigos, familiares fallecidos, ¿verdad? A mí me dio COVID. Yo estuve bien mala con COVID, que si más fallezco del COVID. Yo fui marcada o fui contagiada de esta enfermedad y fue bastante difícil para mí el haber aceptado que tenía la enfermedad. Ver que muchos pacientes jóvenes sin ningún factor de riesgo, sin ninguna enfermedad, fallecieran. Como uno de ellos fue uno de mis mejores amigos, Mario, que falleció en esta época. Se enfermaron mis 2 hijos, tuvimos un problema grande, uno de ellos estuvo con oxígeno casi 15 días. Con el fin de no dejar personas sin trabajo, nos tocó innovar, buscar una solución, ¿verdad?, para poder seguir promoviendo los productos, para no permitir el desempleo de nuestros empleados, ¿verdad?, y poder llegar a los ciudadanos de cualquier forma, a pesar de tantas restricciones. Me dedico a un oficio en el que necesitamos del público y únicamente encontrábamos al público en redes sociales o a través del internet. Tuve que adaptarme completamente para poder llegar al público y seguir teniendo ingresos. Fue demasiado duro para nosotros, igual como somos padres y madres de familia, fue bastante duro, porque no teníamos dinero y ya no hubo trabajo. Y tuvimos que, lo que más teníamos que hacer es comer lo más sencillo para poder pasarlo, porque no teníamos dinero. Eso me impactó muchísimo, pero a la vez vi algo positivo, que fue que se crearon grupos de apoyo, grupos de solidaridad en ese gremio de restaurantes, donde se hicieron varios llamados para que colaboraran con alimentos, con algo de canasta básica. En realidad no hay estatus social que se libre de un mal. Se puede tener mucho dinero o nada de dinero, todos tuvieron pérdidas. Si usted me pregunta qué es lo único positivo que se sacó de la pandemia, es la unión. Esto fue un reto de cuidarnos, de no salir. Fue un momento bastante difícil porque nos quedamos sin rumbos. Creo que tenemos que
mantener las medidas de higiene siempre que hemos mantenido hasta la fecha. La pandemia fue algo que yo no me esperaba y me hizo reflexionar en que la vida es tan cambiante, todos los aspectos de la vida tienden a cambiar, por ejemplo el trabajo. Yo nunca me esperé estar trabajando en casa, sin embargo acá estamos trabajando desde casa. En mi trabajo lo que más me ha llamado la atención es la capacidad que tienen los chicos para adaptarse a todo lo nuevo. Y en lo personal, lo atrasados que estábamos como docentes para poder adaptarnos a esto nuevo. Creo que por mi edad yo no recibí computación ni tecnología en mis estudios y pues tuve que ponerme al día en esto. La gran lección de la pandemia es que no tenemos la vida comprada y que por lo tanto desde el ámbito emocional tenemos que cuidarnos, tenemos que acompañarnos, tenemos que disfrutar más porque no todo lo tenemos resuelto. Que la vida nos cambia de un momento a otro, hoy estamos bien, mañana no sabemos. Salimos de esta gran enfermedad que sí fue una lección, pero aprendimos de ella mucho, que fue la unión familiar. Primero acercándonos más al Señor, a Dios. Segundo, como familia nos unimos mucho y hubo mucha solidaridad y mucho cariño y mucho amor entre nosotros como familia. Hola chicos, ¿cómo amanecieron? Espero que todos estén bien. Ya saben, como todos los días, vamos a cantar la canción de los buenos días. ¿Listos? Haciendo todas las señas.